Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Felices Pascuas de Resurrección a toda la teleaudiencia, a todas las familias. Que el Señor resucitado ilumine a cada uno en su vida personal, a las familias, a los hogares, a la nación y al mundo entero, sobre todo en este contexto de pandemia en el que nos toca vivir una situación muy especial y nos muestra justamente lo limitados que somos y probablemente la necesidad de una profunda conversión en todo sentido y que nos lleve a vivir una Pascua auténtica. Hoy queremos ofrecerles una clase magistral, catequesis. Ustedes ya le conocen al presbítero César Neri Villagra Cantero, doctor en Biblia, que todas las veces que queremos entender algo más de la Biblia o qué nos dice la Biblia para iluminarnos sobre las vivencias de nuestra fe, y en este caso en particular sobre un acontecimiento importante de nuestra fe, como es la Pascua, le hemos invitado para hablarnos de el sentido de la Pascua, lo que es la Pascua, qué es lo que dice la Biblia sobre la Pascua. Padre César Neri Villagra, muy buenos días, gracias por estar una vez más con nosotros. Muy buenos días, Roque, un gusto también para mí compartir contigo y con tu amable teleaudiencia esta reflexión sobre la Pascua en la Biblia. Ok, entonces vayamos directamente al grano. ¿Cómo no? Contanos, Pascua, Sí. ya, ¿qué significa en la Biblia? ¿De dónde viene? ¿Qué sentido tiene? De hecho, la palabra Pascua proviene de la palabra hebreo Pesaj y en arameo se dice Pasja. De ahí viene la palabra Pascua, que significa básicamente paso. Ya en el Israel asentado en el territorio de Palestina, era una fiesta de peregrinación. Una fiesta muy unida a la fiesta de los ácimos. En realidad, la fiesta de los ácimos, que dura una semana, 7 días, semana en la que se come exclusivamente panes ácimos, es el inicio. La Pascua es el inicio de la semana del ácimo. Entonces, todos los israelitas peregrinaban al templo de Jerusalén para celebrar. Y estaban 8 días en tiendas, de tal manera que puedan pasar durante una semana recordando este acontecimiento tan importante. ¿Qué es lo que recuerda la Pascua? Y recuerda la liberación de Israel de Egipto. Por eso está muy vinculado esta Pascua con las plagas, las 9 plagas. Es decir, en realidad la Biblia trae 9 plagas. Nosotros solemos decir 10 plagas, pero hay una introducción a estas plagas y hay una 9ª y última plaga. De hecho, ya la que consideramos 10ª, la muerte de los primogénitos de ordinario, los especialistas ya no lo cuentan como una plaga. Es de otra naturaleza, ¿verdad? Porque ahí Dios actúa ya de una manera absolutamente determinante. Estas plagas, ¿qué significan y qué implican? Y básicamente implican la acción de Dios, las acciones de Dios, tendientes a destrabar la dureza del corazón del faraón para que deje de salir a su pueblo de Egipto. ¿Y qué está en la base? Y en la base está en la disputa de los 2 grandes señores, Dios y el faraón. ¿Por qué? Porque ¿quién es el Dios de Egipto? El faraón. O sea, el faraón tenía el rango de divinidad, el rango de Dios. Tenía sus sacerdotes, tenía sus magos, tenía sus hechiceros, y entonces él consultaba a sus magos, mandaba hacer también milagros, por decir así, alternativamente al de Moisés. Entonces, cuando Dios pide que su pueblo sea liberado, envía a Moisés para que hable con Faraón, pero Faraón endurece el corazón. Y entonces se dan una serie de plagas que viene a ser la intervención de Dios en toda la esfera de la realidad. Porque ahí tenemos los diferentes, digamos, las diferentes alimañas, las diferentes plagas que se ciernen sobre Egipto.
comenzando por las aguas, el aire y la tierra, es decir, toda la realidad, toda la esfera de la realidad. Al principio tenemos el agua, el río Nilo, que se vuelve color sangre, etc. Luego los peces que mueren, las ranas, los sapos, todo en relación al agua. Luego viene el aire, los mosquitos, los tábanos, luego la tierra, los ganados, las úlceras de los ganados y ya le afecta después al hombre. Entonces vamos llegando ahí hasta la octava plaga, que es la langosta, que extermina todo el cultivo, digamos, ¿verdad? Y la novena plaga, que es las tinieblas. La tiniebla, que es signo del mal, signo del mal. E inmediatamente después de esta novena plaga, ya cuando el faraón decide dejar ir a salir de Egipto a Israel, dice que salgan pero sin sus ganados, sin sus enseres, que salgan rápido. Y entonces ellos ahí, Dios dice, bueno, yo voy a enviar, ya que Faraón no quiere escuchar lo que yo le digo, ustedes prepárense rápidamente para salir. Y de ahí que preparan el pan ácimo sin que fermente. El pan es ácimo justamente porque no fermenta. Y llevan ese pan ácimo de camino, digamos, para comer deprisa. Es por la prisa de la partida. Al final, cuando después se instituye la Pascua y también después de la muerte de los primogénitos, Faraón efectivamente va a dejarle salir con todo su ganado, con todos sus enseres, e incluso los israelitas va a pedir a los egipcios elementos, joyas, y prácticamente los egipcios le donan todo porque quieren que salgan lo más rápidamente posible. En este tramo entre la novena plaga, que implica la oscuridad, el mal, porque realmente Faraón endurece tremendamente su corazón, acontece la institución de la Pascua, ¿verdad? Y después viene la muerte de los primogénitos. ¿Y qué es lo que se come en la Pascua? Y se come una ovejita o un cabrito de 1 año, macho, tiene que ser macho, sin ninguna dificultad, es decir, que no tenga ninguna mancha, ningún defecto. Tiene que ser puro, digamos, y bien completo. Bueno, se tiene que comer en forma asada, de esta manera que puedan comerlo con la mano rápidamente, ¿verdad? Y por eso no se le cortan los huesos para que ellos puedan tomarlo, porque no hay cubierto, no hay utensilios. Entonces, no le quebraron los huesos, dice justamente en el Evangelio. Se refiere a esto, ¿verdad? Ellos comen esta Pascua. Aparte de esto, digamos, el menú, aparte del corderito o de la cabra, también está formado por el pan ácimo y por las hierbas amargas. Más adelante también se va a agregar lo que se llama la salsa haroshet. La salsa haroshet viene a ser una salsa color marrón, espesa, que recuerda a los ladrillos cocidos que los israelitas lo trabajaron para construir la ciudad de Pitón y Ramsés, ¿verdad? Las dos ciudades que ellos construyeron como mano de obra barata, como esclavos, ¿verdad? Entonces este era el menú prácticamente de la cena pascual. Esto después evidentemente fue ya cuando Israel se estableció en Canaán, fueron realizándose una serie de normativas por los rabinos, los maestros, los sacerdotes, y toda la normativa sobre la cena pascual está en el libro de los hebreos que se llama la Mishnah. En este libro está toda la codificación del ceremonial de la cena, que en realidad es una cena familiar en la que el padre de familia se ve obligado, o sea, le obliga al padre de familia a relatar la historia, el credo de Israel, que viene a ser el relato que nos presenta el libro del Deuteronomio. El Deuteronomio lo presenta en el capítulo 26. Mi padre era un arameo errante, dice justamente el Éxodo. Mi padre era un arameo errante, bajó a Egipto, residió allí siendo unos pocos hombres, pero se hizo una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron. Relata la historia de la permanencia de Egipto, de Israel en Egipto, y luego cómo Dios con brazo potente y poderoso los sacó de la esclavitud y por lo tanto les dio el estatuto de la libertad. Entonces aquí se trata de juzgar quién es el verdadero Señor de Israel. Al principio era Faraón, el Señor, y ellos eran prácticamente no pueblo, no persona. Es decir, ¿por qué? Porque ellos eran tratados como esclavos. Y la lucha en las plagas es entre dos dioses, entre Faraón y Yahvé. ¿Quién ganó la lucha? Ganó Yahvé.
¿Quién es su ministro? Moisés. Y los ministros del faraón son los magos, los hechiceros y los agoreros. Ellos hacían un milagro, Moisés hacía un milagro, inmediatamente le retrucaba el otro. Pero poco a poco se fue notando que los hechiceros y los magos del faraón no pudieron con los prodigios que hacía Moisés. Entonces poco a poco fueron cediendo hasta que definitivamente pudieron salir de esta tierra de esclavitud. Y ahí se instaura, digamos, la Pascua. ¿Qué quiere decir realmente Pascua? Significa paso. ¿Qué quiere decir paso? Y porque la orden de Dios es que se pinte con sangre de estos animales los techos y las puertas de las casas de los hebreos. De tal manera que cuando venga el ángel exterminador pase de largo. Es decir, no haga daño. Y en este sentido significa protección. Es decir, no va a hacer daño la casa de los israelitas que están pintados en sangre. Y por eso mueren todos los primogénitos de Egipto, pero no mueren los primogénitos de los israelitas. ¿Por qué? Porque están protegidos por Dios por esta marca de sangre que dejan ahí. Entonces la sangre del cordero, ¿verdad?, evita que mueran los primogénitos israelitas. Y en el Nuevo Testamento evidentemente va a ser la sangre de Cristo. Pero bueno, esto es un poco lo que acontece en el Antiguo Testamento. O sea que, para que vean ustedes, para entender el sentido de la Pascua hay que remontarse prácticamente a la primera parte de la historia de la salvación, que es que se relata en el Antiguo Testamento y que el Padre Villagra nos pintó muy bien. Ahí nace la Pascua, sí. Me decías, entre la novena, sí, y la 10ª plaga. La 10ª plaga, digamos. Nace la Pascua. Sí, exacto. Porque así ahí viene el mandato. Ahí viene la institución de la Pascua de parte de Yahvé. De tal manera que ellos ya están preparados como para salir, porque viene la muerte de los primogénitos y ahí Faraón dice, bueno, que se vayan, que se vayan. Y ahí se van todos ya, y todos los egipcios quieren que los israelitas salgan por todo el perjuicio, porque los asesores del Faraón le dicen al Faraón, ¿no te das cuenta que Egipto está destruyéndose? Déjalo salir. Entonces, claro, ya están muriendo todos los primogénitos, ¿qué más esperamos? Entonces ahí Faraón dice, bueno, que se vayan, denle todo lo que quieran, y bueno, y ahí ellos llevan enseres, joyas, para que les sirva también en el camino, llevan sus cosas, su ganado completo, unas 600.000 personas, dice el relato, con todo su ganado, con todos sus enseres, sus carretas, sus joyas, así partieron rumbo a la tierra de promisión. Muy bien. En la segunda parte, después de la pausa, vamos a ver, bueno, y cómo se une toda esta cuestión del Antiguo Testamento con la Pascua que estamos celebrando los cristianos. Ya volvemos. Reiteramos nuestros deseos de felices Pascuas de Resurrección a cada uno de los televidentes y a sus respectivas familias, sus hogares, para nuestro país y para el mundo. Estamos reflexionando en esta mañana de domingo de Pascua con el presbítero doctor César Neri Villagra Cantero sobre el sentido de la Pascua, el significado de la Pascua y, por qué no decirlo, la historia de la Pascua en la Biblia. En la primera parte del programa, antes de la pausa, el padre Villagra hizo una explicación de cómo nace la Pascua, en qué contexto nace la Pascua en el Antiguo Testamento. Y bueno, a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que nosotros celebramos como cristianos? ¿A qué llamamos Pascua? ¿Cómo en la Biblia se da esa continuidad entre lo que fue la Pascua para el Antiguo Testamento y lo que es la Pascua en el Nuevo Testamento? Padre Villagra. Sí. De acuerdo a los datos que tenemos, en la época de Jesús se seguía celebrando la Pascua de la misma manera que celebraba en la antigüedad, en la época de los reyes, en la época del Israel post-exílico, se seguía celebrando la misma Pascua. Y de hecho, porque existía la expectación mesiánica, es decir, los israelitas esperaban que el Mesías apareciera en Pascua. Entonces es interesante por eso cómo Jesús celebra la cena pascual, ¿verdad?
celebra como una comida, como una cena familiar, como se celebra en las familias, y él como un padre de familia que manda, digamos, a sus discípulos también a traer los elementos necesarios para esta celebración. Y presumimos que evidentemente, aparte del pan que nos dice, tomó el pan, dice el texto de la institución de la Eucaristía, también habrán comido el cordero pascual, el cordero, ¿verdad? Porque esta es la tradición, y las hierbas amargas. Y acá nos dice vino, también el vino que es la bebida mesiánica por excelencia. De hecho, siempre se tomaba y se brindaba esperando al Mesías. Entonces Jesús viene para la fiesta de Pascua a Jerusalén. De hecho, cuando era niño se nos dice que venía para las fiestas también pascuales con sus padres, ¿verdad? Como todo judío piadoso, viene y se queda una semana en Jerusalén. Están en unas chozas, en unas tiendas en torno a Jerusalén, etc. Y ahí ellos celebran. Cada día hay una celebración que realizar durante una semana que dura las fiestas de la Pascua, con la que inicia, más los 6 días para los ácimos, ¿verdad? Entonces, Jesús celebra esta última cena. Claro que Él ahí instituye, en esa noche de Pascua, Él instituye la Eucaristía. Y Él se identifica en este sentido con la tradición, digamos, cultural agrícola. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que aquí se unen 2 tradiciones. Una tradición que es de la agricultura, el trigo, el pan, y también la tradición, digamos, de los animales, ¿verdad? Del cordero, es decir, del pueblo sedentario y del pueblo ya nómada o seminómada. ¿Por qué? Porque el pueblo sedentario ya cultiva. Sin embargo, el pueblo seminómada no cultiva, sino que vive de la ganadería menor. Cabras, ovejas, pequeños animales y también la pesca. O sea, eso más o menos es digamos, el sistema de alimentación de los hebreos. Y hierbas amargas, porque las hierbas amargas también recuerdan un poco la amargura de la vida que llevaron ellos en la esclavitud. Jesús se reúne con sus apóstoles en esa noche e instituye y se identifica con el pan. Dice, esto es mi cuerpo, dice él. Esta es mi sangre. No dice esto significa o esto simboliza, sino que dice claramente esto es. En el texto original griego dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Es interesante eso, porque esto sale un poco él acá del relato original de la Veracá, porque la Veracá es la fiesta de la cena justamente, donde el padre de familia dirige una oración, bendice los panes, bendice el cordero asado y luego se relata la experiencia, digamos, del Éxodo que está en el Deuteronomio capítulo 26 y luego se come y se brinda. Jesús, sin embargo, como un padre de familia, toma el pan, parte y dice, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Y ahí modifica él se identifica y al final dice, hagan esto en memorial mío, ¿verdad? Es decir, que los discípulos están llamados a realizar este mismo gesto a partir de ahora, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos como la institución de la Eucaristía, porque es una acción de gracias. Se agradece a Dios por la liberación de Egipto, de la esclavitud, se agradece a Dios por la experiencia también del desierto, porque Dios asistió a su pueblo en el desierto, se agradece a Dios por la entrada en la tierra prometida. Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos esta institución que aparece básicamente en los sinópticos. En Juan aparece de una manera diferenciada porque aparece ahí como lavatorio de los pies, también en contexto pascual. El relato se vuelve a encontrar después en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 y siguiente. Pablo dice, esta es una tradición que yo recibí y a su vez lo transmití sobre la cena pascual, ¿verdad? Entonces, y después tenemos ya la reflexión de la carta a los hebreos que se dedica exclusivamente al sacrificio de Cristo en comparación con la liturgia antigua del Antiguo Testamento. Y habla de un nuevo sacerdocio, un sacerdocio eterno según Melquisedec, el sumo sacerdocio de Cristo, el sacrificio de Cristo, que es un sacrificio no ritual, sino existencial, y en esto lo diferencia radicalmente del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el sacrificio es ritual, y se mata un animal, se mata un cordero, o se come un pan,
Sin embargo, el ritual, por decirlo así, el culto del Nuevo Testamento, interpretado desde la óptica de la carta a los hebreos, es un sacrificio existencial. Cristo muere en la cruz, un sacrificio, por decirlo así, en el mundo laico, no en el mundo religioso. Cristo no fue, digamos, sacrificado sobre un altar en el templo de Jerusalén, sino en la cruz, que es un suplicio, digamos, extranjero, pagano. La cruz es el símbolo del suplicio romano. Y entonces ese es su sacrificio, que es un sacrificio personal. Es la sangre de Cristo, es su persona, es una pasión que él sufre, por eso es, el verbo es de padecer, ¿no es cierto? En este sentido, Jesús no es que se autoelimina a sí mismo, sino que él padece la acción del mundo político romano de aquella época, digamos, ¿verdad? Pero él hace de esa pasión la más grande acción, es decir, él lo convierte en ofrecimiento a Dios de toda su vida, de toda su alma, de todo su ser, de todo su cuerpo, entrega en manos de Dios de tal manera que esa sea la ofrenda agradable, la Pascua, digamos, que nos protege a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios, Cristo en ese momento es obediente a Dios, está en unión con Dios, en comunión con Dios, y es fraterno con nosotros, es solidario con nosotros. Y ahí hace de puente entre la divinidad y la humanidad, que ningún sacrificio antiguo lo podía hacer. ¿Por qué? Porque toda la Pascua del Antiguo Testamento era un memorial, era un ritual que recordaba un acontecimiento. Con Cristo es un sacrificio existencial único y definitivo. ¿Por qué se dice? Porque por todo este relato, esta narración que nos estás haciendo, Padre César, del sentido, el origen de la Pascua en la Biblia, su sentido, tiene que ver, hasta ahora, las explicaciones que nos has dado, tiene que ver con esa memoración de la salida de Egipto, la marca, el pan y todos esos detalles. Con la resurrección, ¿qué tiene que ver con la resurrección la Pascua? La Pascua se celebraba en Jerusalén y el centro de la celebración de la liturgia era el templo de Yahvé. Por eso la destrucción del templo significó una catástrofe nacional, ¿verdad? ¿Cuál es el nuevo templo donde se celebra la Pascua? Esa es la pregunta. El nuevo templo, digamos, relacionado con la Pascua, es el cuerpo glorioso resucitado de Cristo. Ahí está la relación. Es decir, ¿por qué Jesucristo qué dice? Destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. En Juan capítulo 2, versículo 19. Entonces, el nuevo templo, digamos, donde se referencia a la Pascua, es el cuerpo glorioso y resucitado de Cristo, que es anticipo de nuestra resurrección. Y Cristo así nos asocia a su Pascua. Él pasa al Padre y también él, al asociar nosotros a Cristo, también nos preparamos para pasar a la casa del Padre, es decir, a la vida definitiva, a la resurrección. Entonces, la resurrección de Cristo está muy ligada con la Pascua por el hecho de que Él viene a ser el nuevo templo, el nuevo y definitivo templo. Lo mismo en el Apocalipsis, por eso leemos, dice, ya no, en el cielo ya no hay templo, dice, porque el Cordero es el templo. Entonces hay un nuevo concepto de templo que se establece también en el Evangelio de San Juan, y también el acusador en el Evangelio de Marcos dijo, dijo que va a destruir el templo. Es una acusación que se confirma ciertamente por Juan, porque Jesús dijo, destruid este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y el evangelista dice después, él no se refería al templo material que se construyó en 46 años, sino al templo de su cuerpo. Es decir, a su cuerpo, que es nuestro nuevo templo. Por lo tanto, hay un nuevo concepto de templo que se relacionaba anteriormente con la celebración de la Pascua, y ahora, por lo tanto, en el Nuevo Testamento, para nosotros, la Pascua, la Pascua está íntimamente relacionada con la resurrección. Una reflexión que querrías dejar o que podrías dejar a la teleaudiencia en este contexto de Pascua, de resurrección, Padre César. Y la Pascua es símbolo de esperanza, sobre todas las cosas signo de alegría, por el hecho de que con ella se materializa la victoria de Cristo sobre la muerte. Y que también nosotros, por tanto, estamos llamados a vencer a la muerte en sus diversas formas. Es decir, la muerte no tiene la última y definitiva palabra sobre la historia de la humanidad, sino tiene la vida.
Y esa vida, por lo tanto, nosotros tenemos que potenciarla ya desde ahora, porque entramos ya en un camino de resurrección nosotros con nuestras acciones y con nuestras obras, con la solidaridad, sobre todo en este tiempo de pandemia, con la solidaridad con la gente, con los enfermos, con los que padecen, con los que sufren, de tal manera que potenciando nosotros la vida, pues el Señor potencie también las nuestras, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que tener presente que el Señor mira nuestras acciones, mira nuestra conducta de tal manera a asociarnos cada vez más también a Cristo. Ser solidarios, amar a los demás, poner en movimiento una justicia social, digamos, que tenga como perspectiva sacar de la esclavitud, de tantas formas de esclavitud que existe en nuestro mundo de hoy, a nuestros hermanos desamparados, ¿verdad? Y ponerlos en movimiento hacia una vida cada vez más plena. Muchas gracias, Padre César, como siempre, con esa claridad y calidad con la que nos enseñás sobre la Biblia. A la teleaudiencia también muchísimas gracias, que tengan ustedes un muy feliz domingo y todos a vivir este tiempo pascual con intensidad.